A ver, ¿qué hace falta para que un no tajante se convierta en una victoria? Bueno, hoy vamos a desglosar esa mentalidad que propone Donald Trump en su libro Nunca tires la toalla. Es una filosofía pensada para enfrentar los peores contratiempos y, ojo, no solo para sobrevivir, sino para salir más fuerte. Y miren, todo parte de esta idea, que es el motor de todo el libro. La premisa psicológica es, en el fondo sencilla, pero muy potente. Ver el rechazo no como un punto final, sino como el verdadero comienzo de un desafío. Es un cambio de chip total. Entonces, el primer principio es justamente ese, un cambio de perspectiva, pero radical. El libro sostiene que la mayoría de la gente, se frena en la primera barrera. La mentalidad que se propone aquí es completamente distinta. Es buscar, activamente, la oportunidad que se esconde detrás de cada obstáculo, sin importar qué tan imposible parezca. Y es que esta actitud es la que va forjando la tenacidad. Ojo, no se trata de ser un iluso y pensar que no habrá problemas. Al contrario, se trata de esperarlos. Porque cuando uno anticipa los contratiempos, cuando se prepara mentalmente para ellos, el miedo al fracaso como que pierde su poder. Se transforma en una fuente de fortaleza. Bien, vamos a profundizar en esto porque suena bien en teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica? El libro nos da un ejemplo que es verdaderamente dramático para ilustrar este punto. Cómo transformar un fracaso que parece el fin del mundo en una remontada histórica. Imagínense esto. Principios de los 90. El panorama era catastrófico. Una deuda personal de $975 millones. O sea, es una cifra casi inimaginable. Y no era solo un lío financiero, ¿eh? Los medios de comunicación ya lo daban por muerto, declarando el fin de su imperio. El propio libro lo describe como el punto más bajo, pero por mucho, de toda su vida. Y esa sensación de catástrofe total, pues se sentía en su propio equipo. El libro cuenta que sus contadores, sus asesores financieros, estaban hundidos en la desesperación. Es que la presión era tan, pero tan inmensa, que el ambiente era prácticamente de rendición. De ya está, se acabó. Pero justo en medio de esa desesperación, él propone un giro de 180 grados. Un cambio de enfoque radical. En lugar de quedarse paralizado por el tamaño del problema, que era gigantesco, la clave fue canalizar absolutamente toda la energía en una sola cosa, buscar la solución. Fue un movimiento consciente, de pasar de la parálisis a la acción. Al final, el libro nos presenta esta crisis no como una derrota, para nada, sino como el fuego que lo forjó, que lo convirtió en un empresario más fuerte, más resiliente. La narrativa es clarísima. Ese problema monumental se convirtió en la oportunidad perfecta para demostrarle a todos sus críticos que estaban equivocados. Y de hecho, usar toda esa negatividad como combustible. Claro, para superar una crisis así hay que tomar decisiones muy difíciles, y muchas veces en contra de lo que todos te dicen. Y esto nos lleva directo al siguiente principio clave del libro, la importancia de escuchar a los demás, sí, pero al final confiar en el propio instinto. El ejemplo que usa aquí es muy conocido. La creación del programa de televisión El Aprendiz. Pensemos que en ese momento él era un empresario consolidado, pero en bienes raíces. Meterse en la tele era entrar a un terreno completamente nuevo, y para casi todo el mundo, increíblemente arriesgado. Y aquí el conflicto era total. Por un lado, cada uno de sus asesores, sin excepción, le decía, esto va a ser el mayor error de tu vida, va a destruir tu credibilidad como empresario. Pero por otro lado, su instinto, según cuenta, le gritaba que era una oportunidad única, que tenía que hacerlo. ¿Y al final qué pasó? Pues que apostó por su instinto. Y El Aprendiz se convirtió en un éxito descomunal, el programa número 1. El libro usa esta historia como una lección muy poderosa. A veces, las recompensas más grandes vienen de confiar en la propia visión, sobre todo, cuando todos a tu alrededor te dicen que estás loco. Pero, claro, tomar riesgos así de grandes, iniciar proyectos ambiciosos, garantiza una cosa: problemas. Un montón de problemas. Y el siguiente pilar de esta filosofía se centra justo en eso, en construir resiliencia, asumiendo que los contratiempos no son una posibilidad, no, son una certeza. Aquí entra el concepto de tenacidad. El libro la define como esa cualidad de no rendirse fácilmente, de ser persistente. Pero lo importante es que no la presenta como algo con lo que se nace, como la inteligencia o la suerte, no. La presenta como una habilidad que se entrena, que se cultiva, esa persistencia firme frente a la adversidad que, sí o sí, va a aparecer. Y para que quede claro, el libro no se anda con rodeos. Detalla una verdadera avalancha de obstáculos que tuvo en sus grandes proyectos de construcción. Miren la lista.
batallas políticas, oposición de la comunidad, leyes de urbanismo súper estrictas, crisis logísticas como que de repente sube el precio del acero, filtraciones de agua de un río, hasta encontraron restos humanos del siglo XIX. A esos súmenle socios que abandonan el proyecto a mitad de camino o que el arquitecto principal renuncia. La lista parece interminable de verdad. Ok, frente a esa avalancha de problemas, ¿qué se hace? El libro ofrece una herramienta mental simple pero muy poderosa. Es hacerse esta pregunta. A ver, ¿esto que está pasando es un incidente pasajero o es una verdadera catástrofe? Hacerse esta pregunta, dicen, permite poner las cosas en perspectiva, ayuda a no entrar en pánico y sobre todo a diferenciar los fuegos que hay que apagar ya de los que quizás se apagan solos. Entonces, ¿cómo se une todo esto? El punto clave es que no son ideas sueltas, no son consejos al azar, son los componentes de un sistema, de una mentalidad unificada que está diseñada para la acción. De hecho, el libro lo resume todo en 3 pasos. Es como un ciclo de resiliencia. Primero, ver los problemas como oportunidades. Transformar la amenaza en un reto. Segundo, confiar en el instinto propio. Actuar con convicción. Y tercero, luchar sin darse por vencido. Persistir sin importar los obstáculos hasta el final. En última instancia, el mensaje central del libro es este. El éxito no es la ausencia de fracasos. No se trata de no caerse nunca. Se trata de negarse a permitir que un contratiempo, por duro que sea, se convierta en una derrota permanente. El libro llega a plantear la resiliencia casi como una obligación, una forma de honrar el propio potencial que se tiene. Y se cierra con este pensamiento, que convierte todas estas lecciones en un desafío personal para quien lee. Es una invitación a preguntarse, ¿cuál va a ser ese no que se convierte en la próxima gran oportunidad?